usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy bonita mañana tenga usted, mi estimada audiencia. Estamos muy contentas de estar aquí. Somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata y estamos otra mañana más con ustedes. Hoy es miércoles 3 de diciembre. Nunca antes ha sido miércoles 3 de diciembre ni nunca jamás será. Ese es el día que Dios escogió para bendecirte. Mi nombre es Verónica Villarreal y hoy me acompañan mis hermanas. Mi nombre es Vicky Arroyo. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Ileana Rodríguez. Sean todos bienvenidos a este hermoso programa. Estamos muy contentas, hay un programa muy bendecido, una palabra que el Señor ha traído a nuestros corazones, que ha estado tocándonos cada vez que tocamos el tema acerca de lo que vamos a hablar hoy, lo que hemos estado preparándonos. El Señor trae algo nuevo a nuestras vidas. Yo sé que tú te vas a gozar con nosotros y va a ser de mucha bendición, así que te pido que abras tu corazón en esta mañana. Dios te quiere hablar, ese es el día que Dios escogió para poder tocar tu corazón. Así que vamos a empezar este tema. Vamos a hablar sobre la necesidad. Cada vez que tenemos un programa ahorita, yo sé que ustedes dicen, hermanas, ¿qué están haciendo hoy miércoles? Porque ustedes están miércoles, supone que tenían que haber estado el lunes. Hubo un cambio, gracias al Señor estamos en un horario diferente, lo estamos disfrutando bastante, así como disfrutamos el horario que teníamos antes. Yo sé que hay gente que nunca ha visto este programa, así que le damos la bienvenida. No le cambie al canal, quédese con nosotros, porque yo sé que el Señor le va a bendecir en esta mañana. Y con el paso de los programas hemos estado hablando sobre mujeres. Cada vez hablamos de una mujer diferente, con una necesidad diferente, con un tema diferente, con una historia diferente, pero que nos cuenta y nos habla sobre el mismo Dios verdadero. Y volvemos a repetir lo que repetimos antes, el viviente que nos ve, ese Dios que vive, ese Dios que nos mira, ese Dios que nos escucha, ahí en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción, en medio de tu gozo, de tu alegría, de tu bendición, hay un Dios que está al pendiente siempre de ti. Hoy vamos a tratar sobre una mujer más. ¿Qué les parece, hermanas? Vamos a hablar sobre la mujer Sirofenicia. Y vamos a hablar sobre esta mujer que nos va a contar una historia el día de hoy. Así que vamos a empezar con este tema, hermana Vicky. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuestra cita bíblica está en Marcos capítulo 7, versículo del 24 al 30. Y dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aleluya, hermana Eliana. Amén. Tenemos un hermoso tema en esta mañana, hermanas, que es la necesidad. Primeramente, déjeme darle una pequeña definición de lo que es necesidad. Todos sabemos que la necesidad es una carencia o una escasez de algo que se considera imprescindible. Las necesidades son propias de todo organismo vivo y consisten en una sensación provocada por la idea de que nos falta algo a nivel material, orgánico, sentimental o espiritual. En esta mañana nosotros venimos y estamos presentando una mujer que tenía una necesidad grande. ¿Cuántas mujeres que están en este momento, mujeres, hombres, hermanos, hermanas, que están en este momento en tu casa, en un hospital, hay una necesidad que tú tienes en este momento? Esta mujer tenía una necesidad específica. Puede ser que la tuya sea diferente. Puede ser que tu necesidad sea necesidad de sanidad,
Puede ser que tu necesidad sea una necesidad económica, una necesidad espiritual, una necesidad que envuelve a tus hijos, que envuelve a tu familia. Hay tantas cosas, pero vamos a hablar específicamente en esta mañana de esta mujer, de la fe, dice la palabra, la fe que tuvo esta mujer sirofenicia. Esta mujer tenía una necesidad. El problema que esta mujer tenía es que tenía una hija que estaba enferma. Imagínense, madres, ustedes que están ahí en sus casas, es posible que tú también toda la noche no has dormido porque tienes un hijo enfermo, o estás en el hospital, o tienes un esposo, o tienes la necesidad de tener un matrimonio estable. Y cuántas cosas vienen a nuestra mente. Esta mujer, ella pudo haber ido a tantos lugares, pudo haber consultado a tantas personas, pero déjame decirle que ella no había encontrado la respuesta para lo que ella necesitaba. Pero dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo dice que Él se levantó, de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahí es donde esta mujer vivía. Pero también es interesante porque la palabra nos habla de que que nuestro Señor Jesucristo no quería que nadie se diera cuenta. No quería que nadie. ¿Por qué podemos pensar que nuestro Señor Jesucristo no quería que nadie se diera cuenta? Porque a lo mejor a nuestro Señor Jesucristo ya le quedaba poco tiempo. Ya era poco el tiempo que Él tenía para compartir con sus discípulos, para instruirlos. Porque la multitud de personas, cuando Él a donde quiera que iba, no había ese tiempo para instruirles, para darle las últimas instrucciones a sus discípulos. Él decide apartarse a esta región, Él decide irse a una casa. Pero ¿qué pasa? Dice que esta mujer se dio cuenta de que nuestro Señor Jesús estaba ahí, y ella decide ir, ella decide interrumpir a donde Él estaba. Porque cuando nosotras estamos en necesidad, si a nosotras nos dicen, mira, vete a cierto lugar porque allá están dando, por ejemplo, si tu necesidad es económica, allá están dando despensas de comida. Te aseguro que te mueves y no importa quién esté alrededor, y tú vas a ir. Y eso es lo que pasó con esta mujer. Ella fue a buscar al maestro, ella había escuchado. Qué hermoso es escuchar la palabra, escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que en esta mañana, tú que estás ahí en tu cama, en tu casa, nunca has escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo. De ese precisamente es del cual venimos a hablarte en esta mañana. De ese que tuvo misericordia, de que tuvo compasión, que pudo ver el dolor de esta mujer. De ese es el que te venimos a hablar. ¿Cuál es tu necesidad? Solamente tú lo sabes y Dios. Pero en esta mañana te decimos, la palabra del Señor dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Eso dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que sigamos con el tema, los invitamos, porque hay muchas cosas interesantes que vamos a descubrir en la vida de esta mujer. Exactamente, hermana Vicky. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La hermana dio una introducción, ¿verdad? La que la Biblia nos dice que Jesús se apartó porque quería tener un tiempo a solas. Sabía Él que el tiempo estaba llegando cuando Él iba a ir a derramar su sangre en esa cruz por todos nosotros. Entonces la Biblia nos muestra que Él se aparta. Pero ¿por qué Jesús se apartó? Jesús se apartó porque era tanta la ofensa que ya le estaban haciendo en su mismo pueblo, en su misma nación, que era Israel. A Jesús lo estaban atacando ya los fariseos, inclusive los mismos nazarenos. Su misma gente se estaba poniendo en contra de Él. ¿Pero por qué se ponían en contra de Él? Porque Jesús estaba haciendo una gran diferencia en esa nación. Jesús estaba dando amor a los pecadores, perdonándole sus pecados, sanando sus heridas. Aquellas mujeres que se prostituían no por placer, se prostituían porque había una necesidad de conseguir alimentos, y de esta forma estas mujeres conseguían sus alimentos, y Jesús se acercó a ellas y decirle, yo te perdono y te amo. Entonces Él vino a armar esa revolución en Israel. Entonces es por eso que ya los fariseos, los escribas no lo creen, y aún su misma gente. Entonces Él se aparta, quiere estar
quiere meditar, quiere descansar, quiere estar a un rato a solas con sus discípulos. Pero vemos que esta mujer, dice la palabra, que llega y se postra, se arrodilla ante sus pies. Esta mujer tenía una grande necesidad. Esta mujer, dice la palabra, que su hija tenía un demonio. Y ella le rogaba y le suplicaba. Tanto era su ruego, su súplica. Y todos sabemos que cuando nosotros rogamos, hay lloro, hay llanto, hay grito. Te sale del profundo de tu corazón, porque se trataba de su hija. Y como madres entendemos que todo lo que le pasa a nuestros hijos es un dolor que sale de nuestro corazón cuando algo malo les está pasando a ellos. Entonces, esta mujer clamaba tanto a Jesús que llegó a tal grado que los discípulos se enfadaron, porque le gritaba a los discípulos, le gritaba a Jesús: Señor, ten misericordia, ten compasión, socórreme, te necesito, mi hija está enferma. Entonces, cuando Cristo ve que esta mujer está realmente, Él conocía el corazón desesperada, voltea a verla para, en pocas palabras, decirle: ¿qué te pasa? Aunque no lo expresó con sus palabras. Pero voy a dejar a la hermana que siga con el siguiente punto. Sí, en realidad es un tema muy, muy bonito, hermanos. Hay muchas cosas que decir de esta mujer. Y hay muchas cosas que decir de esta historia y de Jesús. Hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención acerca de esta historia. Y una de ellas es la región. Es la región donde Jesús se apartó. Y lo que decía la hermana Vicky y la hermana Iliana es muy interesante. Lo que la hermana Vicky decía es una razón muy lógica, que podríamos decir que tenía sentido todo lo que pasaba. Pero yo puedo creer o quiero creer que antes de que eso pasara, Dios había visto el corazón de esta mujer. Era una región donde había mucha idolatría. Los judíos no se llevaban bien con ellos. Había habido desde tiempos atrás mucho conflicto, por años, por muchos años atrás había habido conflicto entre estas naciones. Inclusive cuando Jerusalén cayó, ellos estaban contentos. Estamos hablando de la gente de Tiro y de Sidón, de esa región. Era una región portuaria, era una región muy dada a la idolatría, a la hechicería, a todo ese pecado que tiene que ver con el paganismo. Era una región donde había mucha ¿cómo se dice? Materialismo. Había mucho materialismo en esa región. Entonces era una región muy oscura. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Irse a descansar a una región donde hay mucha oscuridad. Hay ciudades que son reconocidas a causa de eso. Hay ciudades donde hay mucho pecado, donde hay mucha maldad. Años atrás vimos lo que pasó en Luisiana, cómo aún en medio de la necesidad ese pueblo se desbordó de una manera tan terrible, y se conocía porque en New Orleans hay todos esos festivales que tienen que ver con el pecado. Entonces era un lugar oscuro. ¿Qué tenía que hacer Jesús en un lugar como ese? Otra de las cosas que quiero resaltar es la actitud de esa mujer. Cuando ella se acerca a Jesús, ella sabía quién era Jesús. Jesús estaba escondiendo de la multitud, se estaba escondiendo de la gente. Y cuando una persona se quiere esconder, claro que entra incógnito a la ciudad, sin que la gente se dé cuenta. Se va a ir a un lugar apartado, a un lugar donde no lo mire mucha gente, porque supuestamente Jesús iba a descansar. Iba a estar lejos de las multitudes, porque toda su vida, su diario vivir de Jesús en su ministerio era alrededor de las multitudes. Entonces aquella mujer sabía quién era Jesús, sabía cómo encontrar a Jesús, tenía una necesidad muy grande. Pero lo que yo sí estoy bien segura, que ella fue una mujer que practicó la hechicería, una mujer que estuvo en el ocultismo. ¿Y por qué? Porque la hija no tenía una enfermedad normal. Es cierto. Cuando los hijos de uno tienen una gripa o tienen, no sé, se enferman del estómago, uno va con el doctor y sabe que si uno les da medicina, que el Tylenol, que para la infección, y ya sabe uno que los hijos se van a componer. Pero la hija de esta mujer necesitaba un milagro sobrenatural, porque lo que pasaba en ella era algo sobrenatural. Yo por eso puedo pensar que ella tuvo que ver con el ocultismo, con la hechicería, para que la hija hubiera podido ser poseída de un demonio. Y esta mujer había sido una mujer de costumbres paganas, que se había criado en el paganismo, en la idolatría, en el materialismo.
Pero a mí lo que me impresiona fue la actitud de ella. Dicen que la fe viene acompañada de arrepentimiento. Y esta mujer, antes de llegar a los pies de Jesús, yo puedo creer por su actitud que ella se había convertido. Soltó todo lo que había en su mente, todo su pasado, lo sacó de su vida y fue y se postró a los pies de Jesús. Primero le habló como rey. Le habló como hijo de rey. Le dijo, hijo de David. Tuvo una revelación esa mujer, hijo de David, se acercó, se postró, pero no es como que se arrodilló. Como la manera en que lo muestra la Biblia es que se postró hasta el suelo. Hubo un arrepentimiento total en decir, yo suelto todo lo que he sido y me postro ante mi rey, ante mi Señor. Ya no es mi Señor el materialismo, ya no es mi Señor aquellos dioses a los que yo les prendía velas y les danzaba y les hacía cada ofrenda y cada conjuro. Ya no son mis dioses, eres tú mi Dios. Yo me arrepiento del pecado que he hecho y vengo delante de ti a postrarme. Había un arrepentimiento genuino, una conversión total del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ella reconoció quién era Jesús. ¿Hermana Ileana? Amén. Qué interesante, hermanas y hermanos, mujeres que nos estás viendo ahí en tu hogar, el arrepentimiento. Qué interesante el reconocer que en nuestra necesidad, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos ayuda. Y ese lugar, el único lugar a donde podemos ir nosotros es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y mostrar esa postura que esta mujer en ese momento, ella pudo hacer postrada a los pies de Cristo. Sabe que el poder de una madre es grande. El poder, y más una mujer de fe. Porque una madre y con fe, eso mueve la mano de cualquiera y más aún mueve la mano de Dios. Si nosotras como mujeres, como madres tenemos fe. El primer presidente de este país, George Washington, un gran líder de este país, él dijo algo muy interesante. Él dijo, todo lo que soy se lo debo a mi madre. Yo puedo estar segura también que esta niña al final también pudo declarar, todo lo que yo soy se lo debo a la fe que mi madre pudo mostrar en ese momento. Te alabamos, Señor. Qué hermoso. Esta mujer tenía un desafío grande, un desafío de cultura. Era grande lo que ella estaba pasando en ese momento. Y va a los pies de Cristo, pero ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo la sorprende. Primeramente los discípulos no la dejan acercarse a él y le dicen, esta mujer está dando voces, despídela, mira, se va a dar cuenta la gente, o qué está haciendo, porque esa mujer no estaba diciendo, Señor, ayúdame. Esa mujer clamó, esa mujer gritó, y ella dijo, yo voy a llamar la atención del Salvador, yo voy a llamar la atención de este amor, porque ahí está mi pronto socorro, mi auxilio. Esta mujer tuvo la misma fe que tuvo aquella mujer, la mujer que sufría del flujo de sangre, porque esa mujer dijo, si tan solo pudiera tocar el borde del manto del maestro. Y esa mujer también dijo, yo voy a ir y el maestro me va a poner atención. Yo voy a hacer lo imposible para que él me atienda. Pero como dijo la hermana Verónica, podemos pensar y podemos deducir de esta historia de que nuestro Señor Jesucristo tenía una cita con esa mujer. Porque él, ¿qué estaba haciendo ahí? Si no era bienvenido, no era recibido. ¿Qué estaba haciendo en un lugar de oscuridad? Déjame decirte que cuando hay esa oscuridad, nuestro Señor Jesucristo llega y nos alumbra con su luz admirable. Amén. Porque Él es la luz del mundo y a esa luz es que tú tienes que ir. Ya no vayas más a la oscuridad, ya no vayas más a, como decía nuestra hermana Verónica, es posible que tú también estés en situaciones de hechicería y situaciones de brujería, tanta cosa que te han dicho para que tú puedas salir de tu enfermedad. Ve con esta persona, tómate eso. No es necesario. Ve a la palabra, busca de Cristo, busca de esa luz, porque ahí es a donde tú tienes la respuesta. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirige a esta mujer,
le dijo algo bien sorprendente y que es de mucha controversia en estos tiempos para las personas. Y dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Se escucha fuerte, pero nosotros estábamos estudiando esta palabra y en ese tiempo los judíos se referían a los gentiles como perros. Era una manera de hablar, era un modalismo. Es como nosotros muchas veces, yo soy de El Salvador, muchas veces la gente dice los guanacos, es una manera de hablar. Es los de Guatemala, hay gente que dice los chapines. Entonces en ese tiempo la gente se refería a los gentiles. Hermana, ¿y a los mexicanos cómo se les dice? Pues es que ambos mexicanos, ahí depende de la región, hermana, de donde sea, depende de donde sea, pero es una manera de hablar y eso es lo que estaba pasando. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a esta mujer y le estaba enseñando también algo interesante tanto a ella como a sus discípulos. Las prioridades, porque tenemos un Dios que es de orden. Él fue enviado primeramente a la casa de Israel. Primeramente, no quiere decir de que los gentiles no iban a alcanzar esa gracia. Claro que sí, y gloria a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él, por esa gracia bendita, nosotros hemos encontrado y hemos hallado misericordia. Por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros podemos decir ahora que somos salvos y que nosotros tenemos una fe grande y que nosotros vamos a estar un día ahí con nuestro Señor Jesucristo, porque por eso estamos acá, porque tenemos fe, porque creemos que un día nosotros vamos a llegar con nuestro Señor Jesucristo para reinar por la eternidad. Amén. Te alabamos, Señor. Entonces esta mujer se le dijo algo. El Señor es la única vez en la Biblia a donde alguien se acerca y el Señor aparentemente le está negando algo, pero no es que se lo estaba negando. Nuestro Señor Jesús estaba queriendo probarles al resto de las personas que estaban ahí y ver la fe que esta mujer tenía, porque muchas veces nosotros a la primera nos dejamos vencer. No, pues eso no es para mí, y yo para qué sigo acá con esa actitud. Si a uno en estos tiempos hay personas, si te contestan o te dicen de esa manera, dices, no, pues yo para qué sigo ahí. Pero esta mujer no. Esta madre sabía que había una necesidad, que había una hija allá en casa que estaba enferma, que estaba atormentada. Imagínate la palabra atormentada, eso encierra cosas muy grandes. Entonces ella dijo, yo voy a ir y yo voy por ese milagro. Ese es el Cristo que te estamos presentando en esta mañana. Ese Cristo que está vivo, ese Cristo que no está muerto, ese Cristo que es capaz, así como fue capaz de escuchar a esta mujer, de tener compasión por una mujer samaritana, de tener compasión por el siervo de un centurión. Así ese mismo Jesús es el que puede ahora ir y hacer lo que tú estás pidiendo y intervenir en esa necesidad. ¿Cuál es tu necesidad, mujer? Tú que estás en tu cama en este momento, probablemente tu necesidad sea económica. Es probable que tú estás llegando de trabajar. ¿Y cuál es el trabajo que tú tienes en este momento? Es posible que como mujer has tenido hasta que vender tu cuerpo para saciar el hambre de tus hijos. Y tú puedas decir, para mí no es esa palabra. Déjame decirte que para ti, específicamente para ti, es esta palabra, porque nuestro Señor Jesucristo vino y Él no hace acepción de personas. Él lo único que está buscando es un corazón constrito y humillado en el cual Él puede entrar, en el cual Él pueda ser el Rey, y Él es el que va a suplir todas tus necesidades. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo eso que tú necesitas, todo eso que tú le estás pidiendo, después de que tú hayas abierto su corazón, porque sabes que Él está detrás de la puerta, Él está esperando, nomás que tú te atrevas a abrir. Amén. Hermana. Qué interesante, la verdad. Sigo aprendiendo a través de esta palabra, una palabra de fe, una palabra del Rey. Quiero decir un dato importante histórico. Sabemos y hemos mencionado que Jesús se retiró, ¿verdad?, un poco de Israel. Anteriormente, cuando Dios
dio estas tierras. Estas tierras Josué las asignó a la tribu de Aser. Dice que esas tierras estaban asignadas a ellos, pero ellos no pelearon por estas tierras, ellos no defendieron estas tierras, así que nunca pudieron conquistar estas tierras, pero estas tierras eran del pueblo de Israel. Entonces Cristo no estaba yendo a un lugar extraño. Cristo sabía que esas tierras pertenecían a la nación santa, pero lamentablemente no las pelearon. Entonces podemos ver cuando, como dijo la hermana, cuando Cristo se refiere, deja primero que los hijos se sacien del pan. Entonces Cristo no estaba haciendo una diferencia. Él dijo, deja primero que los hijos se sacien del pan. Eso no quería decir que a ella no la iba a ayudar. Claro, había un propósito, por eso Cristo había ido ahí. Entonces, ¿por qué Cristo le contesta de esta manera a esta mujer? El pueblo de Israel tenía al maestro, tenía al Mesías, tenía al enviado, tenía aquel que había ido a salvarlos. Ellos estaban empapados de mucha palabra. Ellos conocían todo lo que Cristo les había dicho. A ellos se había ido primeramente la palabra, pero ellos no quisieron escuchar esa palabra. Entonces, cabe notar que esta mujer había escuchado pocas cosas de lo que Cristo predicaba. Ella no tenía un pleno conocimiento de todo el poder que el Señor tenía. Ella había escuchado poco. Y en eso poco, cuando ella vio a Cristo, le creyó. En esas pocas palabras, ella le creyó. Ella sabía que era el rey, que era el maestro, que era el que todo lo podía hacer. Entonces, mientras uno despreciaba la palabra de Dios, ella la atesoró. Ella la agarró y ella dijo, de aquí yo me agarro porque yo sé que Él es el único que me puede ayudar. Yo sé. Entonces cuando él marca la palabra perrillos, entonces decía la hermana, anteriormente se le catalogaba a este pueblo, a esta gente que vivía en idolatría, en inmundicia. ¿Sabe qué, hermanos? Ni entre ellos mismos se querían. Esta gente ni entre ellos mismos se amaban, peleaban. Esta región se conocía por un grande comercio y ellos se odiaban, peleaban por quién fuera el mejor, quién vendía más. Todos querían estar siempre arriba. Entonces, si entre ellos mismos no se querían, no iban a hacer una amistad con el pueblo vecino. Entonces, por eso que se le catalogaba a ellos como perros. ¿Por qué? Porque los perros de antes, a la palabra perros, eran los que andaban en la calle, los que andaban vagabundos y que eran feroces en aquel tiempo. Pero la palabra perrillos era a las mascotas que tenían en su casa, a las que se les daba de comer. Entonces, cuando Cristo le dice a esta mujer que no está bien, ¿verdad?, que se le dé el pan a los perrillos, yo me puedo imaginar que su tono de voz no era un tono de voz despreciante, que cuando él le dijo de esta manera a esta mujer, fue un tono de voz que le dio a entender muchas cosas a través de su mirada. Necesitaríamos tener enfrente al maestro para ver la mirada de misericordia y la mirada de amor que él tuvo para con esta mujer. Entonces había una grande rivalidad, es por eso que él expresó estas palabras. ¿Sabes qué dice? Que los gentiles no podían entrar a los atrios del templo. Estaba estrictamente prohibido entrar a los atrios del templo de los judíos. ¿Por qué? Porque dice que si ellos entraban a los atrios del templo era pena de muerte. Dice que levantaron un muro muy grande. Era una rivalidad tremenda. Pero aún en esa rivalidad, ve cómo esta mujer se acerca al maestro que era judío. Entonces estaba a punto de suceder algo maravilloso. Estaba a punto de que Cristo fuera a esa cruz del Calvario a morir y a derramar su sangre por todos nosotros. Y sabes que esa sangre que Cristo derramó fue lo que nos unió a todos. Amén. Fue lo que vino a tirar barreras físicas, fue lo que vino a traer barreras espirituales, vino a tirar toda enemistad, vino a tirar todos los complejos que muchas veces nosotros hacemos. La sangre de Cristo preciosa vino a salvarnos a todos, vino a perdonarnos a todos. Solo basta que hagamos lo que esta mujer hizo, tener fe en esa palabra que el Señor ya nos vino a dejar. Entonces esta mujer no se dio por vencida. Qué admirable que a pesar de que podamos pensar, qué palabras tan fuertes, dice que ella no se dio por vencida. Ella siguió insistiendo, ella siguió rogando, ella siguió clamando, y eso captó grandemente la atención del maestro. Él vio la fe tan grande que esta mujer tenía. Tú
te puedes imaginar cuando tú pides ayuda en medio de una necesidad y que alguien te diga unas palabras que tú no quieres escuchar? Quizás te has sentido desmotivada, quizás te has sentido apagada, quizás te has sentido, bueno, ¿para qué vine aquí si no está la respuesta? Pensé que aquí la iba a tener. Pero la fe de esta mujer fue más allá, que llegó directamente al corazón del maestro. El maestro la voltea a ver y le dice algo precioso. Estaba maravillado y le dijo: mujer, por esas palabras que tú acabas de decir, ve, tu fe te ha salvado. Una fe probada en medio de las circunstancias difíciles. Una fe que se manifestó grandemente. ¿Sabes qué? Si tú eres una persona que dices: bueno, yo no he escuchado hablar mucho de Cristo, quizás yo necesito hacer muchas cosas que Cristo dejó para que yo pueda acercarme a Él y ser salva. No lo necesitas. Solo basta que tú tengas fe y cree en Cristo, como esta mujer lo hizo, con pocas palabras. Amén, qué tremenda palabra, qué hermoso. Yo me gozo con esta palabra. Yo puedo sentir el momento donde ocurrió esto. Cuando esta mujer llega con esa gran necesidad, porque la Biblia no dice que ella hablaba, dice que ella clamaba. Cuando tú clamas, tú gritas, tú te desesperas, tú te aferras a algo. Ella no podía tener un encuentro rápido con Cristo en ese momento porque los discípulos no se lo estaban permitiendo. El maestro estaba aparte, el maestro tenía que descansar. Y yo me imagino que esta mujer hizo un alboroto tan grande para que Jesucristo pudiera escucharla. Y luego cuando llega a los pies de Jesucristo, el silencio. Yo me imagino que cuando Jesús le hizo tal vez la seña a los discípulos de que dejaran que se acercara, y ella viene y se postra y le dice: hijo de David. Y cuando Jesús le da la respuesta y le dice: pues yo, ¿por qué te tengo que ayudar a ti? Si esto no es para ti. ¿Qué silencio hubo? ¿Qué pudo haber en el corazón de esta mujer, en el corazón de los discípulos? Porque igual el ambiente se prestaba para pensar que Jesús iba a resolver su situación. En el momento de Jesús darle el lugar para que ella se acercara a Él y escucharla, entonces el ambiente era como para que todo el mundo pensara: en este momento ella va a recibir su milagro. Pero no fue así. No fue en ese momento. No fue la respuesta como ella pensaba o como los discípulos pensaban que iba a ser. Y Jesús cayó el milagro en el momento. Dice la palabra en Sofonías 3:17: Jehová está en medio de ti, poderoso. Dice: Él salvará, se callará de amor. Se callará de amor. Muchas veces pensamos que la respuesta va a venir exactamente en el momento que nosotros creemos. Y a veces escuchamos silencio, no escuchamos nada, decimos: Dios se calló, Dios no me escuchó. Pero la palabra dice: se callará de amor. A veces Dios guarda silencio por amor, porque nos ama. Él está en medio de tu situación. No creas que porque no escuchas la voz de Dios, Dios no está en medio de tu situación. El Señor está en medio de ti, poderoso. Amén. Poderoso. Él salvará la situación que tú tienes. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu necesidad, Jehová está en medio de ti. Y si está callando, es por amor. Estamos pensando o estamos acostumbrados a que todo es express. Ya todo es express. Usted quiere una comida, la calienta en el microondas y sale de voladita. Usted quiere saber una información, se mete al internet en su mismo teléfono, ni siquiera tiene que ir a una computadora y puede encontrar información. Pero a veces Dios quiere pasarnos por ciertos procesos. Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dios quiere probar nuestra fe. A lo mejor tú estás pasando por un momento así, dices: Dios no me escucha, Dios está ausente de mi problema. Dios no está ausente. Estás pasando por un proceso que es necesario que pases. Si Él está callando, es por amor a ti, porque quiere probar tu fe. Una fe que no es probada es una fe riesgosa.
Es una fe con riesgo. Cuando tú compras un carro y tiene una garantía es porque ese carro ya fue probado. Y a veces hasta dice ahí en la garantía probado por tal y tal compañía, porque fue probado para poder decir que el carro funcionó. Todo lo que se vende en el mercado es probado antes de usarse. Las cremas son probadas para ver si funcionan, los medicamentos son probados. Nuestra fe tiene que ser probada, porque si no, no sabemos cuando recibamos nuestro milagro qué va a pasar. Dios estaba probando la fe de esta mujer, no solo para ella, no solo para su hija, sino para todos los que estaban escuchándola. Era una mujer que había, como lo dije antes, había vivido en la idolatría y en la hechicería. Y déjame decirte en esta hora que esta palabra es para ti. Nosotros no tenemos miedo de hablar porque sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando, que ha estado involucrada en la hechicería, que ha estado involucrada en la brujería, que cada cosa que te pasa corres con el brujo, que cada necesidad que tienes corres con el brujo, pero estás cansado porque ni siquiera el brujo te ha podido solucionar el problema. Déjame decirte que venimos a presentarte a un Cristo poderoso. Amén. Un Cristo Rey de Reyes, Rey del universo, que tiene poder sobre todo y en todo. Ese Cristo quiere solucionar tu problema. Hoy es la respuesta para tu problema. Yo no sé cuál necesidad tienes, pero específicamente estamos hablando hoy a una necesidad con hijos. Yo lo he sentido en mi corazón desde que empezamos con este tema. Y yo sé que a veces Dios trae palabras generales, pero Dios trae palabra específica también. Y yo puedo sentir la unción del Señor en este momento hablándole a una mujer o a varias mujeres que tienen problemas con sus hijos. A lo mejor tienes problemas con tus hijos porque en tu misma ignorancia los entregaste a cosas que no debías de haberlos entregado. Pero déjame decirte que hay misericordia, hay redención de parte de Jesucristo. Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Vino a traerte vida y vida en abundancia. Pero déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Hasta dónde eres tú capaz de llegar por tu hijo o por tu hija? ¿Qué eres capaz de hacer por aquel que amas más que a tu vida? ¿Hasta dónde piensas llegar para poder salvar a tu hijo o a tu hija? ¿Sabe que muchas veces le entregamos nuestros hijos a Satanás sin saber? Amén. Por la misma ignorancia, porque no conocemos la verdad, porque la luz no ha llegado a nuestros corazones. Déjame decirte que la luz de Jesús ha llegado a tu hogar, ha llegado a tu casa. En este momento que tú estás escuchando este programa, la luz de Jesús está entrando a tu hogar, está entrando a tu situación. Lo único que el Señor te pide es que tengas fe, que creas que Él puede solucionar tu problema. Esa misma fe que has tenido cuando te has sentado frente a un brujo, a una bruja, para que te lea las cartas, para que te dé alguna solución. Esa misma fe, úsala para acercarte al Señor. Esta mujer se había decepcionado, se había desilusionado de la idolatría, de la paganía, porque no le habían traído una solución para su hija. Hay veces que podemos alcanzar la solución, pero hay otras veces que solo algo sobrenatural puede hacerlo. En los países en vías de desarrollo, que se dice ahora, que nosotros lo conocimos como países tercermundistas, se cree que existe el diablo, se cree que existe la maldad, se puede ver en todos lados. En los países que son del primer mundo, que son súper desarrollados, se cree que Dios no existe. El diablo es mentiroso, el diablo quiere enmascararse todo el tiempo, pero Jesucristo dice que Él vino, dice el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Jesucristo ha venido a tu hogar. Esa es la respuesta que tú estabas buscando. Al tú prender la televisión y ver este programa, esa es la respuesta que tú estabas buscando. Esa es la solución a tu problema. Jesucristo, el Rey de Reyes, el que vino a salvar al mundo entero. Jesucristo no deja cabos sueltos. Jesucristo dejó todo en orden para que tú y yo pudiéramos recibir salvación. Como decía la hermana Vicky, había sentencia de muerte el que se atreviera a acercarse a los atrios de Dios. Pero déjame decirte que ahora hay sentencia de vida para el que se acerca a los atrios. Sabes que Jesucristo no vino a machacarte tu pecado.
Esa mujer se arrepintió cuando llegó a Jesús. A lo mejor tú tienes muchas cosas de que arrepentirte, porque nosotros no te estamos predicando un evangelio suavecito, te estamos predicando un evangelio de arrepentimiento, un evangelio que transforma vidas, que de la oscuridad te lleva a las tinieblas, un evangelio que viene a sacarte de las tinieblas y te lleva a la luz admirable. Dice la palabra que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo quiere trasladarte a ese reino. Esa mujer, en medio de la oscuridad en la que ella estaba, en medio de donde vivía y como vivía, ahí en ese territorio, como decía la hermana Vicky, llegó la luz. Ahí ella fue trasladada al reino de Jesús. Ahí vino ella a quitársele toda sentencia de muerte. A eso vino Jesús. Jesús vino a tocar la vida de tus hijos, vino a tocar la vida de tu familia. Pero como yo te preguntaba antes, ¿hasta dónde piensas llegar? ¿Qué piensas hacer para poder sacar a tu familia adelante? Déjame decirte que tu mujer, tu hombre, padre de familia, eres el que Dios escogió en este tiempo para cambiar la vida de tus generaciones, para cambiar el entorno de lo que viene, tu futuro, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos. El Señor te escogió a ti para cambiar el futuro. El futuro de las generaciones de esta mujer fue cambiado. La hija de ella fue sanada al instante. No tuvo que Jesús ir a imponer una mano. Ella creyó en la palabra y esa mujer fue sanada. Esa joven fue sanada. Tu fe es el mejor escenario para que la gloria de Dios sea manifestada. Tu fe es lo que abre la puerta para la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Y hoy te quiero invitar a que recibas al Señor en tu corazón. Él vino y se hizo una llaga por tus enfermedades, por tus dolencias. Dice la palabra que el castigo de tu paz fue sobre Él. El castigo que tú merecías, que yo merecía, que ellas merecían, fue sobre Jesús. Él vino y se entregó a sí mismo. Dice Hebreos capítulo 10 que Él le dijo al Señor: tú me diste un cuerpo, para eso me diste un cuerpo. El Padre le dio el cuerpo a Jesús para que fuera sacrificado como un cordero una sola vez y para siempre. Amén. Jesucristo lo hizo para siempre, para ti, para mí, porque en medio de tu dolor y de tu necesidad Él te ha visto, Él ha visto tu corazón, así como vio el corazón de aquella mujer. Jesucristo quitó todo compromiso que tenía, apartó multitud, porque el milagro era específico para ella. Para ella. Jesucristo ha venido a mover todo en esta mañana. Nos ha venido a sacar de una cama cómoda, calientita, para poder venir y decirte que Él te ama, que Él ha escuchado el clamor de tu corazón, que Él ha escuchado la necesidad que hay en tu casa, en tu familia. A lo mejor tienes un hijo en otro país, aquí en Estados Unidos o en El Salvador. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha en Centroamérica, en diferentes partes de Estados Unidos, y tú dices: pero yo no puedo acercarme a mi hijo y a mi hija. Yo sé que tiene mucha necesidad, yo sé que hay necesidad, que solo un milagro de Dios puede solucionarla. Pero déjame decirte que solo cree lo que la palabra dice, y tu hijo o tu hija va a ser sacada de las garras de Satanás. Pero en esta hora yo quiero invitarte a que abras tu corazón y puedas recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Esta mujer entregó todo. Abrió su corazón y le dijo: Hijo de David, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi fuente de bendición. Y yo te voy a pedir que abras tu corazón y vamos a orar por ti en esta mañana. Hermana Iliana, ¿puedes dirigirnos en oración, por favor? Claro que sí, hermanas, bendiciones. Aquí la clave de todo lo que nosotros hemos hablado es fe. Si tú has creído en esta palabra, tú puedes repetir con nosotros esto. Cierra tus ojos ahí donde estás tú y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que vengas, que entres a mi corazón. Reconozco que tú eres Dios. Te doy gracias, Señor, por esa salvación. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido que escribas mi nombre en el
el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a no separarme nunca de ti. Ayúdame, Señor, a estar siempre contigo. Gracias te doy por esa salvación preciosa. Gracias, Señor Jesús. Si tú has hecho esta oración sencilla, si tú has hecho esta oración hermosa, pero lo importante es que tú lo hayas hecho de corazón, déjame decirte felicidades. Déjame felicitarte porque la palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Este día es un día hermoso porque tú has pasado de muerte a vida. Aleluya. Te alabamos, Señor. De esa muerte, ahí donde nosotros un día estuvimos muertas, de ahí salimos, de ahí nos sacó el Maestro, de ahí fue. Él también tuvo una cita con nosotros ese día que nosotros lo aceptamos, ese día que nosotros reconocimos por fe, porque todo esto es por fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice la palabra, de lo que no se ve. A partir de hoy, tú vas a encontrar una fortaleza en Cristo Jesús para esa necesidad, para ese problema que tú tienes, que tenías, porque por fe vamos a comenzar a caminar, por fe vamos a comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran. Y como decía la hermana Verónica, es cierto, nosotros podemos sentir en el espíritu que este programa fue dirigido para mujeres con hijos, con problemas que tienen con hijos. Hay tanto problema, hay tanta necesidad allá afuera. Quiero decirte que si tú hiciste esta oración, llama a los teléfonos. Las hermanas están ahí. Sabes que tenemos, si vives aquí en los Estados Unidos, tenemos 3 iglesias. Las hermanas te van a dar la dirección. Está la iglesia de Katy, a donde nosotros nos congregamos. Está la iglesia del North Houston con nuestro pastor Abraham. Un saludo para el pastor Abraham y la pastora Lupita, por cierto. Y también está la iglesia de New Kenny. Hay muchos lugares. Pero si estás fuera de los Estados Unidos, tú puedes buscar un lugar, una iglesia a donde te prediquen el verdadero evangelio. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.